Bien, en esa oportunidad, de manera bien simple, bien didáctica, bien sencilla, vamos a desarrollar el tema del clima del Perú, tomando en cuenta el llenado de esta tabla. Sintetizamos allí la información. Partimos de lo siguiente. Partimos de la ubicación geográfica del Perú en el mundo. Perú, marítimo, continental, costa, sierra y selva, se ubica en una zona tropical, en una zona caliente. Y como el Perú se encuentra en ese lugar caliente, y eso lo resalta bastante San Marcos en su examen de admisión, entonces en el Perú deben de haber condiciones de clima tropical. Si nos referimos a la temperatura, debe de ser alta. ¿Dónde apreciamos ello? En el mar, zona norte, en la costa norte, si digo Tumbes, Piura, en la zona baja andina, si hablamos de Chosica, zona de Lima, y en la selva, la característica propia de un clima tropical, cálido y lluvioso todo el año. Entonces, si uno dice clima tropical, ¿dónde uno lo observa? En la selva. O podríamos también hacer la pregunta, ¿cómo es el clima en la selva? Tropical, cálido y lluvioso todo el año. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es el factor climático? ¿Por qué ocurre esto? Y la respuesta es nuestra ubicación geográfica de baja latitud. Nuestra ubicación tropical explica la condición de alta temperatura en el Perú, no solamente en la selva, sino también en la zona andina baja, costa norte, mar, zona norte. Condiciones de alta temperatura por nuestra baja latitud. Centrando ahora nuestra atención en la zona andina, aparte de condición de alta temperatura, vemos ambiente templado frío, es decir, presenta en la zona andina una variedad climática y lluvias en verano. ¿Por qué es así? Si nos preguntaran. Y diríamos la altitud de la cordillera, ¿no? Uno va incrementando la altitud, la temperatura va disminuyendo, temperatura variada, lluvias en verano. La estructura de la cordillera andina y su altitud definen esta característica en la zona andina. La zona andina se define por el factor altitud. Y si la zona andina a nivel climático se define por la cordillera andina, ¿cómo define la costa su clima? Y la respuesta es el mar. La costa tiene algo que la zona andina y selva no tienen, es su proximidad al mar. Así que condición climática en la costa norte o centro sur se va a definir por la condición ambiental del mar. Y recordemos que en el mar hay corrientes marinas, en la zona norte la corriente del Niño, y por lo tanto esta corriente influirá en el clima en la costa norte, y en la costa centro-sur, tú ya sabes cuál es la otra corriente marina, la corriente de Humboldt. Veamos que estas corrientes marinas son opuestas entre sí. El Niño es cálido, Humboldt es frío, el Niño viene en verano, Humboldt en invierno. Y si esas condiciones son opuestas en las corrientes marinas, eso se tiene que ver reflejado en el clima de la costa. Por ejemplo, si el norte es cálido y lluvioso en verano, lo que en términos simples denominamos semitropical, parecido al tropical con calor y lluvia, solo que aquí la lluvia es en verano, por eso yo digo semitropical, parecido a tropical. En la costa centro-sur tiene que ser opuesto. Si en el norte hay calor, digámoslo así, en la zona centro-sur frío, subtropical. Si en el norte llueve, en la costa centro-sur no llueve, el ambiente es árido. Entonces, ¿cómo es el clima en la costa centro-sur? Subtropical árido. Y vemos que de manera rápida, sin dar tantas vueltas, hemos completado la presente tabla. A ver, animémonos a retroceder. Partimos de la ubicación del Perú a nivel tropical. Y nuestra ubicación tropical nos da características de alta temperatura visibles en el mar, en la zona norte, en la costa, en la zona andina y en la selva. No estamos diciendo de que todo el Perú es cálido, pero si tú ves alta temperatura en el mar, costa, sierra y selva, tú ya sabes por qué es. Porque estamos en una zona tropical. Ahora, ¿el clima en la selva es tropical? Claro, cálido y lluvioso todo el año. ¿Por qué? Nuestra proximidad al Ecuador, baja latitud, o simplemente nuestra ubicación en la zona tropical. Pero en la zona andina las condiciones de temperatura son variadas por la altitud. ¿Por qué? Por la altitud de la cordillera. Y la condición ambiental de la costa, dijimos, se define por el mar, y en el valle hay corrientes marinas, al norte el Niño, en la zona centro-sur Humboldt, y como ambas corrientes marinas son opuestas entre sí, cálido, frío, verano, invierno,
Entonces, eso se tiene que reflejar en su clima, ¿no? El niño viene en verano, es una corriente de agua cálida y en verano justo llueve. Con el calor, semitropical, clima de la costa, no. La costa centro-sur tiene que ser fría y fría significa subtropical, lo denominamos en esta oportunidad así. Y si no llueve, el ambiente es árido, entonces clima subtropical árido. Ya estamos al 90% de lo que hay que explicar, solo hay que hacer alguna precisión. Y me preocupa principalmente cuando muchas personas aseveran que la principal condición de la frialdad de nuestro mar es la corriente de Humboldt, y eso no es cierto. Recordemos de que si el Perú está en una zona de calor, el mar tiene que estar caliente y Humboldt no es suficiente para enfriar el mar. Lo que tenemos que tomar en cuenta es de que existe una masa de aire y viento alisio que lo que hace es retirar el agua caliente próximo a la costa y lo aleja de la costa. Y en su reemplazo sube agua fría. Y a ese ascenso de agua fría la denominamos afloramiento. Es decir, el afloramiento de agua fría es la que enfría el mar. De que Humboldt venga y lo enfríe más es otra cosa. Entonces, repito, por nuestra ubicación tropical, el mar tiene que estar caliente. Pero ¿qué ocurre? El viento alisio retiene el agua caliente generando un vacío cerca de la costa y ese vacío, entre comillas, es cubierto por la masa de agua profunda que es fría. Y ese proceso de ascenso se llama afloramiento, entonces tenemos agua fría. Ahora, si tenemos agua fría, disculpando la expresión simple, acá muy simple, dice que el mar frío genera frío. Pero ¿cómo así? Fácil. Tenemos el mar frío y al evaporarse y condensarse forma nubes estratos. Esas nubes estratos son barrera de energía para el paso de lo que viene del sol. Si no pasa mucha energía, entonces debajo del techo hay nubes. ¿Cómo es el ambiente? Frío. Entonces, un mar frío genera frío, claro, porque el mar frío genera la barrera que evita que la energía llegue a la costa centro-sur. Otra condición más, ¿cuál es? Que un mar frío no genera lluvias. Es decir, esta nube estrato, que significa poca evaporación y condensación, ¿significará bastante precipitación? No. En términos simples, si subió poco, debe caer poco, y lo poco que cae es garúa y ovis. Ahora, varios compañeros seguro habrán escuchado hablar lo siguiente, profesor, pero mire, aquí en la selva está lloviendo y las lluvias, las nubes, tienen un desplazamiento rumbo a la costa. Y la cordillera andina que yo veo aquí constituye una barrera de lluvia. Claro, no hay duda que la cordillera es responsable de que no llueve en la costa, pero por favor, recordemos que lo principal para la costa es el mar. Llega al mar las corrientes marinas. Listo. Y si Humboldt no es suficiente para explicar la frialdad del mar, porque en realidad es el afloramiento, pero cuando Humboldt viene de lo que está frío se enfría más, así que no vas a esperar de que llueva. Terminando entonces con lo que se dijo al inicio. ¿Dónde ubicamos a todo el Perú? En una zona tropical. Y eso explica la condición cálida en la costa, en el mar, en la zona andina y en la selva. La selva es tropical en su clima por la baja latitud, pero recordemos que cada región se define por sus propias características o factores climáticos. En la zona andina, la altitud de la cordillera, y en la costa, las corrientes marinas. El clima de la costa y zona andina podrían ser como lo de la selva, sí, pero son distintos, son variados. Y eso nos lleva a esta observación final. Asterisco que me quiere dar a entender los factores que influyen en la variedad climática del Perú. Y de todos ellos, la principal causa de la variedad climática es la cordillera andina. Bueno, de mi parte será hasta otra oportunidad. Nos veremos muy pronto. Cuídense. Hasta pronto.